Reciban un cordial saludo nuevamente aquí, haciendo un tutorial que ya me han pedido en varias ocasiones, que es enseñar cómo configurar el analizador de Dranes para hacer una medida correcta. Voy a utilizar una configuración que se utiliza muy comúnmente y la mayoría de las ocasiones. Vamos a utilizar el icono del triángulo para hacer la configuración. Este es el icono por donde ingresamos a hacer la configuración de la medida. Sin embargo, ya que estamos aquí, me gustaría comentar que este icono que aparece como setup del instrumento es el setup general del equipo, donde podemos configurar la fecha, el idioma, configurar el display, actualizar el firmware, en fin. Vamos a darle aquí exit y volvemos a la pestaña anterior. Este icono es para visualizar los datos que yo tengo guardados en algún archivo dentro del analizador de alguna medición pasada, y este me muestra los datos que yo estaría midiendo en tiempo real si estuviese con la medición activa y en caliente. Vamos a darle exit. Podemos ver, por ejemplo, los armónicos. Darle aquí exit, y uno que es muy importante porque me muestra un resumen de lo que estoy haciendo es el dashboard. Esta opción se pinta de verde y rojo cuando la medición está activa y el equipo está registrando. También para comentar que este es un simulador, no estoy haciendo esta grabación directamente en un analizador, por lo tanto las medidas y los datos que van a visualizar en pantalla no son reales. Cuando yo ingreso, ya he ingresado a la configuración o he hecho alguna tarea, ya se me cambia el analizador a esta pestaña, a esta visualización donde tengo por aquí el resumen del modo de monitoreo. Por acá tengo las mediciones, por acá tengo los iconos de mediciones en tiempo real, el osciloscopio, el diagrama factorial, nuevamente la visualización de registros guardados y el setup. Y aquí tengo el icono para hacer la configuración de la medida. Si yo doy aquí clic en Dranes, vuelve a aparecer la misma pantalla que habíamos visto inicialmente. Puedo arrancar la configuración por aquí o puedo arrancarla por este icono del triángulo que igual aparece por acá. Es una interfaz realmente muy amigable donde tengo acceso a prácticamente toda la configuración desde cualquier momento de la pantalla. Voy a utilizar la configuración esta que estoy señalando aquí, el Wizard Setup o asistente de configuración. Las demás son configuraciones automáticas. Yo puedo configurar el equipo desde una plantilla. Puedo, si ya acabé de hacer una medida y quiero repetirla o continuarla, podría hacerla aquí en monitorear el mismo circuito y visualizar la configuración que acabo de hacer. Vamos a hacer aquí clic en Wizard y nos aparece esta pantalla. Aquí tenemos las 5 pestañas, 6 que se utilizan para hacer la configuración. La primera es la selección de las pinzas, la configuración del cableado, los valores nominales, modo de monitoreo, y por último vamos a seleccionar los valores de disparos para los eventos. En la parte de aquí observamos la forma de onda. Si estamos ya con los cables conectados y las ondas conectadas, nos va a aparecer una forma de onda real que incluso la podemos mostrar en modo fasorial. Insisto, esto es un simulador, por lo tanto las mediciones y lo que aparece aquí no es real. Vamos a darle next para arrancar la configuración. Vemos que se nos iluminó la primera pestaña. Seleccionamos, por ejemplo, la sonda Dramflex, que es una de las más comunes, de las más utilizadas. Dramflex de 3000 amperes, es un aro Rogowski.
lo podemos seleccionar, por ejemplo, en el rango de 300 amperes. Quiere decir que hasta 300 amperes como corriente máxima él estará en capacidad de medirlo correctamente. Vamos a darle set, es decir, que todas se configuren de la misma manera: la sonda de la fase A, fase B, fase C y la del neutro. Es posible que en el neutro deba hacer alguna disminución del rango de corriente. También depende si lo estoy midiendo realmente. Si no, pues lo dejamos como aparece, pero hay que tener muy claro de que se midió o no se midió la corriente de neutro. Si yo hiciera clic aquí en Disable, esta opción es cuando deseo no grabar corrientes, solamente trabajar con tensiones. En la parte de acá observo la opción de configuración de el factor de escala de una medición que yo esté haciendo a través de transformadores de potencial o TPs y los TCs. Supongamos que tuviera aquí una medición en un transformador de corriente 400 a 5 en el primario, entonces sería 400 en el primario, secundario 5 amperes y así para todos. Igual podría darle aquí configurar solamente la fase A y darle aquí para que me actualice los valores en todo. Hagámoslo como ejercicio únicamente, digamos 400, y voy a decirle que sea un TC 400 a 1, por ejemplo. Ahí se actualizó a todas y yo puedo volver nuevamente a configurarlo o a resetear esa configuración que acabo de hacer con el botón reset. Vamos a darle aquí next. Me hace una advertencia que debo seguir las reglas de seguridad y por supuesto que debo decirle que yo acepto. El equipo luego pasa a una etapa de detección del circuito que está monitoreando. Si yo he conectado correctamente el analizador, por ejemplo en una configuración en estrella, él me va a detectar que la conexión es en estrella, que yo conecté de esta manera que aparece aquí en este mímico correctamente, y que este diagrama fasorial típico esperado para un circuito inductivo donde la corriente está retrasada con respecto a la tensión. Aquí vemos que el vector de la tensión está en 0 y la corriente está, digamos, 20 grados atrás de la tensión, y así en las tres fases. Si yo estuviera midiendo algo real, aquí me aparecería el diagrama fasorial medido y lo podría comparar contra este, y podría ver que la amarilla corresponde con la amarilla, la roja con la roja, y que las corrientes van, cada una está correlacionada con su respectiva fase. Aquí, como pueden observar, por ejemplo, las corrientes es como si estuvieran desconectadas, por lo tanto los vectores no se quedan quietos, y por lo tanto también me aparece acá una incongruencia en la corriente y quizá esté marcando algún tipo de error. Sin embargo, vuelvo a insisto, esto es un simulador, por lo tanto no tengo forma de decirle que me detecte una condición correcta. Voy a dar aquí next y continuamos el ejercicio de esa forma porque no tengo forma de configuración correcta o configuración sin que me aparezca la incongruencia que aparece ahí. Sin embargo, y en la vida real generalmente los toma bien, a no ser de que sea una corriente fluctuante o extraña. Aquí tenemos los valores nominales, la frecuencia es 60 Hz, la tensión, que en este caso, puesto que es línea a neutro en una conexión en estrella, sería 120 volts, por ejemplo. Si estuviéramos en una configuración en delta, aquí sería la tensión línea a línea.
Tenemos aquí la corriente. En realidad la corriente no la necesitamos tanto como parámetro, a no ser de que estemos haciendo un disparo por corriente. Es decir, que estuviéramos fijando un límite por corriente. Y la corriente máxima de demanda que se utiliza para la medición del TDD. Podríamos, por ejemplo, colocar la corriente total del circuito o la corriente máxima que puede entregar el circuito donde estemos registrando. Vamos aquí a colocar o a seleccionar el canal de sincronismo. Obviamente no lo voy a seleccionar otro diferente. En este caso estaríamos hablando del canal A de tensión. Ese canal estaría usado como referencia en el valor 0 grados y de ahí en adelante todos los demás ángulos estarían empezando a medir a partir de ahí. Si estuviéramos midiendo, por ejemplo, la salida de un variador, es mejor o es más recomendable utilizar el canal A en corriente por el hecho de que es una onda PWM y sigue más a la corriente que a la tensión, que son pulsos. Vamos a darle next. Aquí vamos a estar utilizando Standard Power Quality por defecto, que es la configuración que viene con respecto a la norma IEEE 1159, que es la que nos caracteriza los eventos. Y en la parte de acá está la parte de la caracterización. Yo quiero que me caracterice todos los eventos, o quiero que me caracterice solamente los eventos disparados, los eventos que yo configure a través de disparos por límites RMS, o quiero que simplemente me registre valores y no me coloque ningún tipo de caracterización. Cuando digo caracterización es que me los llame si es un SAC, si es un swell, si es instantáneo, si es temporal, en fin. Las otras opciones pueden ser tema de otro video. En realidad tenemos, por ejemplo, para grabar la corriente inrush, para hacer registros de largo plazo, no sé, mediciones de 4 meses, 5 meses. Son posibles hacerlas con esta opción, que lo que hace es restringir la grabación de oscilografías con el fin de optimizar el registro en memoria. Que en este caso una configuración normal como la que estamos haciendo aquí puede dar fácilmente una medición de un mes en condiciones normales con los 4 GB que tiene la memoria. Vamos a darle aquí next. Aquí tenemos la configuración de los límites. Vemos que está la opción para configuración de los límites RMS, es decir, para que él me caracterice los eventos conforme a la norma IEEE 1159 de calidad de potencia, lo que son los SACs, swells, transitorios, ¿qué otro tipo de eventos RMS? SACs, swells, transitorios, interrupciones, por supuesto. Aquí están los valores nominales y los ponemos como porcentaje del nominal. Aquí en este botón le damos clic y me aparecerá 110/90 que es el estándar por defecto. La corriente de fase no aparece configurada para disparar por algún límite. No es lo normal que se utilice límites en corriente, a no ser de que vaya a hacer un registro, por ejemplo, de una corriente inrush. En este icono podemos configurar si necesitamos más oscilografía. Normalmente estamos trabajando con 2 ciclos antes y 2 ciclos después, y normalmente lo dejamos así, a no ser de que deseemos alguna aplicación específica donde busquemos muchas más oscilografías y donde esas oscilografías sean útiles para nuestro análisis. Vamos aquí a pasar a la parte de captura de forma de onda, es decir, qué formas de onda vamos a registrar. En este caso vamos a registrar todos los canales, es decir, las formas de onda de la fase A, fase B, fase C en tensión, y fase A, fase B, fase C en corriente. En este caso no registra el canal de neutro como oscilografía,
Si lo quisiéramos, también lo podríamos registrar activando el canal D. Normalmente no utilizamos la bibliografía del canal D. En realidad lo que nos interesa ahí es el valor RMS. Los intervalos temporizados yo los puedo cambiar también. Aquí tengo las diferentes opciones y la que viene configurada por defecto es esta, es decir, con valores estándar cada 10 minutos. Si yo quisiera capturar una forma de onda cada que él toma un valor, por ejemplo, de RMS, de voltaje, potencia, cada 10 minutos, entonces podría activar esta opción. Capturaría un registro de forma de onda independientemente de que haya disparado evento. Lo demás está configurado bajo las condiciones estándar, es decir, acumulación de energía cada 15 minutos, armónicos, es decir, THD cada 10 minutos, que es lo que pide la norma IEEE 519, el flicker de corto término cada 10 minutos y el flicker de largo término cada 2 horas. Es como lo que viene por defecto. Si hacemos una configuración o una modificación, lo podemos hacer. Por ejemplo, si fuéramos a registrar un solo día, lo normal es que, de acuerdo a la norma IEEE 519, registremos armónicos o THD cada 3 segundos. Es lo que pide la norma. Vamos a darle aquí Finish. No modificamos ninguna pestaña ahí. Vamos a pasar al Journal Limits. La verdad me gusta recomendar más por cuestiones prácticas a la hora de hacer el análisis, deshabilitar esta opción, porque esta opción lo que hace es llenarme cantidades de registros que son útiles si yo realmente los estoy analizando, es decir, en qué momento y a qué hora se me dispara, por ejemplo, el factor de potencia, pasa de un determinado valor o algo así. Los RVCs o Rapid Voltage Changes vienen por defecto sin configurar. Si los deseo configurar, pues está aquí esta opción, pero vienen por defecto para el monitoreo estándar deshabilitados. Ups, aquí se me pasó a la siguiente pestaña, le dije Previews para que volviera. Aquí configuraríamos la detección de disparos por transitorios pico, por comparación de la forma de onda ciclo a ciclo, por comparación de los valores RMS de un ciclo con el otro, y por último la configuración de los transitorios de alta frecuencia. Vamos a entrar a cada uno, pero no vamos a hacer ningún tipo de modificación. Él por defecto detecta los picos instantáneos a partir de 2.5 veces más o menos el valor nominal. ¿Sí? Damos Finish. Él aquí con esta opción lo que hace es ir comparando la forma de onda ciclo a ciclo. Coge como un 15% de la duración del ciclo y lo compara con el anterior, y de esa forma cualquier tipo de distorsión que haya aquí con respecto al anterior se va a detectar. Por último, los valores RMS de un ciclo con respecto al otro deben ser muy similares, y ya viene con un límite recomendado por defecto que yo normalmente no lo modifico, o por el contrario a veces puedo quizá recomendar el deshabilitar alguno de esos si no quiero analizar de pronto los transitorios. Aquí ya hemos terminado la configuración. Como acabaron de ver, es relativamente rápida y fácil. Aquí me demoré casi 20 minutos porque pues ingresé a cada icono para mostrarles qué hay, pero en realidad en cuestiones prácticas esto puede ser una cuestión de 3 minutos. Aquí nos pide en qué momento vamos a arrancar el monitoreo. Le damos inmediato. Esta opción es para grabar, que esto que acabe de configurar lo pueda grabar como una plantilla y después jalarlo en la primera pestaña del asistente. Recuerden que había una opción de cargar plantilla, entonces lo podríamos
dar aquí OK y allá nos aparecería al comienzo para seleccionar la configuración que ya esté almacenada, y de esa forma nos evitaríamos pasar por todos los pasos. Nos ahorraríamos 3 minutos realmente. Tampoco es mucho y a veces es mejor repetir y estar seguro de lo que se está. Esta opción sí es muy interesante y muy importante porque es la opción de gestionar la memoria. Cuando el equipo empieza a llenarse de memoria, esta barrita se pone en azul oscuro, y si está, por ejemplo, cercana al límite, pues quiere decir que no te estás quedando sin espacio. Entonces podrías entrar aquí y darle borrar todo, o guardar tus archivos antes seleccionándolos y darle aquí archivar a USB, siempre y cuando la USB o una memoria USB esté insertada en el puerto del analizador. Aquí le damos el nombre del archivo, darle clarear y le colocamos test, por ejemplo. El analizador él mismo te va a complementar ese nombre que le acabas de dar con la fecha y hora de la medida, del momento en que terminaste la medida. Por lo tanto, eso ayuda pues a que no nos vayamos a confundir después con los archivos, porque si no pues terminamos llamándolo test 1, test 2, test final. Vamos a darle aquí next para terminar la configuración. Aquí nos dice, mire, usted puede usar el equipo también como acabo de configurarlo, pero utilízalo como un multímetro, es decir, que no registre los datos, que no los guarde. Normalmente lo que se hace pues es darle aceptar para que él sí guarde, y ahí en ese momento estaría configurado para empezar a registrar. Aquí en esta parte el monitoreo se pasaría a on y este icono pasaría a ser un cuadrado. En este caso, como estoy en un simulador, se va a quedar así. Era lo que tenía para contarles. Espero haya sido de mucha utilidad y muchos éxitos con esas mediciones y esos análisis de calidad de energía.